Me encuentro con Mariela Degano, bienvenida a nuestra ciudad, Mariela, y para hablar sobre un tema que realmente a todos nos compete, que tiene que ver con la inclusión, y decimos hasta que no nos toca, y cuando nos toca, y cuando no nos toca, es como que son esos temas que parecen hasta tabú, ¿no? ¿Por qué hay tanto mito para hablar sobre la sexualidad y la discapacidad? Sí, gracias. Muchas gracias por recibirme tan afectuosamente, tan amorosamente. Sí, yo en realidad considero que los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos de las personas, de todas las personas, aún siguen tabú, aún siguen siendo parte de la mitología, ¿no? de todo lo que no se dice o que no se dice como debe decirse, ¿no? Y por supuesto, si a eso le agregamos la condición o le sumamos la condición de discapacidad, que a mí me gusta hablar de diversidad funcional, ¿no? Que es un modelo más basado y medularmente pensado desde los derechos de las personas. Pero bueno, si a esa sexualidad le sumamos la condición de discapacidad, es como que se complica, ¿no? Y se la ve específicamente como un problema. Por eso estamos tan acostumbrados a pensar, los educadores, en la sexualidad como un problema, ¿no? Pensarnos, o sea, no podemos pensarnos seres no sexuados. Desde nuestra condición humana somos seres sexuados, no podemos dejar de serlo de ninguna manera. Y a mí me gusta pensar la sexualidad como un modo de ser y de estar en el mundo, ¿no? y de trascender y de permanecer. Entonces vaya si es interesante que la educación, que la política, que la economía, que la filosofía, que todos nos pongamos a pensar en conjunto, interdisciplinariamente, en esta dimensión que es la sexualidad humana, ¿no? Yo creo que hoy los docentes tenemos una gran herramienta que es la educación sexual integral. La ley 26.150, que en realidad es una ley que está sancionada desde el año 2006, es un recurso para acercarnos a todas las niñas y niños, a los adolescentes y a los jóvenes de todas las escuelas, de todas las modalidades, que es un poco la invitación que hace la ley, ¿no? A que todas las escuelas, de todas las modalidades y en todos los niveles de enseñanza, a nivel inicial, primaria, secundaria, superior, podamos poner en tensión el tema de las sexualidades. ¿Y cuál sería el mensaje que vos das o que tratas de dar en cada una de estas charlas? Desear. Poder desear, poder pensarnos seres deseosos, poder pensarnos seres con derecho a desear, sin importar nuestra condición, sin importar nuestra edad, sin importar nuestro sexo, sin importar nuestro género. Me parece que ese debería ser el eje que nos movilice, que nos motive, que nos sensibilice a todos para poder trabajar. Bueno, hoy estuvimos, si vos me permitís contarlo, recién venimos de Neuroset, de un centro terapéutico, en realidad nos invitó a hablar de la sexualidad en personas con lesiones medulares, en hombres y mujeres con lesión medular. Bueno, un encuentro maravilloso. Ahora tenemos la instancia de los adultos mayores que vienen con muchas ganas de jugar y de contar por dónde pasa la sexualidad en esta etapa de la vida. Y bueno, y por último la charla con los profesionales y docentes especiales. Me parece que necesitamos hacer potencia juntos, necesitamos encontrarnos, que estos espacios empiecen a multiplicarse, que estén las agendas políticas. Es interesante que tengamos el apoyo de las políticas públicas, que la accesibilidad no sea solo pensada en una rampa, sino que también pensemos en la accesibilidad a los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo ves a nuestro país con respecto, digamos, a un país en desarrollo en donde ya sabemos que en Europa hay niños con capacidades diferentes que son concejales o que, bueno, que son maestras jardineras y están a la par de cualquiera de nosotros y hasta incluso mucho más, ¿no? Yo creo que estamos logrando cosas muy interesantes. Si seguimos poniendo en agenda, y cuando hablo de poner en agenda justamente pienso en acciones políticas que acompañen justamente y que fortalezcan estas vidas, ¿no? de hombres y mujeres que desean tener una profesión y acceder a ella como cualquier otra, que desean poder estudiar, que desean tener una familia, elegir su propia pareja, o sea, elegir si quieren ser madres o no, si quieren ser padres o no. Me parece que nos tenemos que dejar de hablar un poquito de derechos y tenemos que empezar a pensar en los accesos y ejercicios de esos derechos. Bueno, viéndolo un poquito más desde afuera, ¿no? A veces me da la impresión
impresión que también muchos papás en este querer, en este amor tan inmenso que tienen hacia sus hijos, a veces esto de los apegos es como que les juega una mala pasada, ¿no? En el sentido de soltarlos hacia esto, que es lo más maravilloso que nos puede pasar en la vida, que es el amor, ¿no? Sí, sí, los mecanismos de sobre... Es como muy difícil. Sí, sí, por supuesto que también es un ejercicio ese, ¿no? Sabemos que los mecanismos de sobreprotección no nos llevan a lograr una real autonomía, y los papás en muchos talleres que yo genero por ahí también esto, ¿no? ¿Y qué va a pasar con mis hijos con discapacidad cuando nosotros no estemos? Bueno, ahí hay un ejercicio de pensar y de tratar de vehiculizar esos seres autónomos, ¿no? Encontrar en ellos ese potencial y ese don que a cada uno nos da el Dios de cada uno, pero que todos lo tenemos de alguna manera. Absolutamente, coincido en eso. Para pintar, otros de hecho, bueno, siempre uno pone de ejemplo estos pintores sin manos o gente que canta y que no tiene para hablar. Y bueno. Viste que yo al inicio mencioné la diversidad funcional. Somos muchos los profesionales que trabajamos desde ese modelo, ¿no? Mi Facebook es Mariela Degano. Bien. Y en ese mismo Facebook hay una fanpage que es La Sexualidad como Derecho, en donde, bueno, allí hay muchísima información que puede servirle no solo a los docentes, sino a familias y a profesionales en general, y allí pueden contactarme, ¿sí? Mariela, muchísimas gracias. Te esperamos pronto cuando vengas a Río Cuarto. Muchas gracias por la oportunidad. A ustedes, gracias, muy amable.